a todos, soy Amarna y este es mi canal de YouTube. Como bien sabéis, he hecho ya varios vídeos relacionados con el poliamor y con las relaciones abiertas, y de hecho me considero una firme defensora de los modelos relacionales que se salen de la normatividad. Pero siempre que hablo de todos estos temas hay una pregunta que veo que me hacéis sin parar. ¿Qué pasa con los celos? ¿Cómo consigues gestionar los celos en una relación abierta o en una relación poli? Y un poquito con esta idea en mente he decidido grabar este vídeo para contaros mi experiencia personal con los celos y cómo he aprendido a gestionarlos. Llevo muchos años teniendo relaciones abiertas, desde los 19 más o menos, y tengo ahora mismo 28, así que casi 9 años teniendo relaciones de este tipo, y creo que he aprendido muy bien a gestionar mis celos, así que voy a explicaros mi experiencia personal y también los ejercicios y las técnicas que yo utilizo para no ser celosa. Aunque este vídeo es útil para cualquier tipo de relación, porque en las relaciones monógamas también hay celos, he decidido enfocarlo sobre todo a las relaciones poli, las relaciones abiertas, porque siento que es un tipo de modelo relacional en el cual tiende a haber más celos, porque existen otras parejas o porque tu pareja está viendo a más personas aparte de ti, y entonces tienes que gestionar más todo este come-come, ¿no?, que son los celos. Pero bueno, que todos estos ejercicios que os voy a dar y todas estas técnicas y tácticas también pueden ser aplicadas a una relación de exclusividad sexual y afectiva, una relación monógama. Primero y antes de nada quiero hablaros un poco de mi experiencia personal con todo este tema de los celos y de las relaciones abiertas, porque creo que conociendo mi background vais a entender mejor desde dónde os estoy hablando. Yo era una persona muy celosa. Conozco personas que no son celosas por naturaleza, personas que realmente pues tienen muy bien gestionada esa parte de su forma de ser, pero yo no era una de esas personas. Era una chica muy celosa. De hecho, en mis primeras relaciones, cuando tenía pues 17, 18 años, tenía unos sentimientos extremadamente tóxicos y reaccionaba de una forma muy destructiva contra mi pareja o mis parejas por culpa de los celos. Cuando mi chico o mi chica estaba hablando con otra persona, empezaba a pensar en de qué estarían hablando, estarán ligando, tenía mucha falta de confianza, ¿no?, en mi pareja. Por ejemplo, me comparaba mucho con las exnovias o exnovios de mis parejas, y bueno, todo esto pues me destrozaba, ¿no?, me destruía. A mí no me gustaba ser celosa, no me hacía feliz de ninguna manera, pero no sabía cómo pararlo, lo veía como por fuera de mi control, no conseguía poder parar estos pensamientos destructivos. En resumidas cuentas, ser celosa me hacía muy infeliz. Entonces empecé a investigar sobre otros modelos relacionales, descubrí la existencia de las relaciones abiertas y decidí tener mi primera relación abierta cuando tenía pues alrededor de 18, 19 años. La cosa fue realmente intensa, el primer año fue una locura, lo pasé muy mal, sobre todo porque tuve que enfrentarme a muchos miedos míos, a muchas inseguridades mías, porque en el fondo los celos vienen de ahí, de las inseguridades de uno mismo, y fue un proceso intenso. Pero según fui analizando mis propios comportamientos y fui entendiendo de dónde provenían realmente mis celos, porque mis celos no venían de la otra persona, no venían de lo que mi pareja estuviese haciendo con otros, venían de mí misma todo el rato. Y una vez conseguí llegar a ese análisis de por qué estaba siendo celosa, conseguí empezar a deconstruirlo, hasta el punto en el cual me sentí bien, estaba bien. Con otra pareja, unos años más tarde, decidí tener una relación poliamorosa en la cual no teníamos ni exclusividad sexual ni exclusividad afectiva, es decir, los dos podíamos estar involucrados de forma sexual y de forma romántica con terceras personas, y para mí aquello fue un gran descubrimiento, porque realmente me sentí extremadamente orgullosa de la trayectoria que había tenido a nivel de inteligencia emocional. Pasar de ser una persona muy celosa a poder tener una relación poliamor muy constructiva me abrió los ojos. Durante todos esos años leí muchísimo sobre el tema y conocí a un montón de personas que me ayudaron a abrir mi mente y comprender otras perspectivas, otras maneras a través de las cuales establecer dinámicas y vínculos con mi pareja o mis parejas. Y creo que puedo decir ahora mismo que tengo una inteligencia emocional muy alta, que tengo muchas herramientas para aprender a gestionar los celos, y lo que quiero hacer en este vídeo es transmitiroslas, explicaros todas las cosas que aprendí y los ejercicios que yo hago cuando me siento celosa. Por cierto, antes de que me lo preguntéis, en la descripción de este vídeo os he dejado unos links con mis recomendaciones de libros sobre poliamor, sobre relaciones abiertas y gestión de los celos. Y ahora, cosas a tener en cuenta. Número 1. He titulado este vídeo "Cómo gestionar los celos" y no "Cómo aprender a no tener celos", porque me parece que esta puntualización es muy importante. Os voy a explicar por qué. Y además voy a hacerlo con una metáfora.
Cuando nos pasa algo en esta vida, todos nosotros tenemos una caja de herramientas que podemos utilizar para sobrepasar aquello que nos haya sucedido. Las herramientas, las diferentes herramientas, son las diferentes maneras que tenemos de poder gestionar ese suceso. Y lo que hace la inteligencia emocional es enseñarte a saber qué herramientas tienes que utilizar en cada momento y cómo desarrollarlas. Y esto implica que hay un trabajo detrás, hay un esfuerzo. Cuando hablamos de no tener celos, me parece que estamos de alguna manera negando nuestros sentimientos, y eso no es algo positivo. Los sentimientos, las emociones, tenemos que abarcarlos, ¿no? Tenemos que embrace them. Si intentamos negarlos, solamente nos va a llevar a un terreno bastante oscuro, ¿no? El del negacionismo. Lo que queremos aprender es a gestionar los celos. Queremos aprender a coger esas herramientas en el momento adecuado y saber utilizarlas para que los celos que tenemos no nos destruyan, sino que puedan canalizarse de una forma que sea positiva. Una vez una persona me dijo una frase que siempre utilizo en estos casos porque creo que se adapta muy bien al contexto. Me dijeron que no podemos eliminar nuestros demonios, pero lo que podemos hacer es ponerles una silla de montar y domarlos para que vayan por donde nosotros queremos que vayan. Tú no puedes controlar lo que sientes, y a lo mejor cuando tienes celos, pues sientes una presión en el pecho, o tienes ansiedad, o te pones a llorar, o te pones como muy agresivo. Todo esto son sentimientos que no puedes negar, están ahí, tienes que agarrarlos, pero lo que sí puedes hacer es controlar cómo los sacas al exterior. En mi caso personal, mis celos no han desaparecido, simplemente he aprendido a utilizar las herramientas correctas en los momentos correctos para que esos celos no sean una emoción tóxica, no sean algo que me destruye y que me hace daño. ¿Y qué ha pasado? Que a lo largo del tiempo, una vez he ido repitiendo este patrón de conducta, se han formado atajos mentales en mi comportamiento que han hecho que esos celos pues vayan aminorándose hasta el punto en el cual pues no tienen importancia en mi vida. Siento celos y digo, vale, estoy teniendo celos, voy a analizarlos, los estoy teniendo por esto y esto. Y una vez los analizo y los deconstruyo, pues no tienen importancia, no es algo que me duela ni que me haga sentir mal. Los ataques de ansiedad, los lloros, toda esta presión física se eliminan porque simplemente es algo que está ahí pero a lo cual no le das importancia. 2. Otra cosa muy importante a la hora de aprender cómo gestionar tus celos es que tienes que querer gestionar tus celos. Esto parece súper obvio, pero en realidad no lo es tanto. La mayoría de la gente te dice, yo no quiero ser celoso, yo no quiero ser celosa, pero después cuando tienen un ataque de celos así horrible, rompen cosas, le cogen el móvil a su pareja y miran los mensajes sin su permiso, y eso es un no. Si quieres aprender a gestionar tus celos, tienes que firmar un contrato contigo mismo y ser coherente con el tipo de persona que quieres llegar a ser. Esto significa que cuando tienes celos, lo que tienes que hacer es analizarlo, es sentarte un segundo, respirar, mirar hacia adentro y no justificarlo, sino entender lo que está sucediendo y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia de forma sana y constructiva, claro. Recuerda lo que te he comentado antes. No puedes ni debes controlar tus sentimientos, pero sí puedes y sí debes controlar tus reacciones. Esto no es un camino fácil. La gestión emocional requiere de esfuerzo, paciencia y muchísima autocrítica. Las herramientas de gestión emocional son exactamente eso, herramientas, no son trucos mágicos. Las herramientas tienes que aprender a utilizarlas en el momento adecuado y si no lo haces así, pues no funcionarán. 3. Tenemos que responsabilizarnos de nuestros sentimientos. Los celos son nuestra mochila, son nuestra movida. No podemos justificarlos ni culpabilizar a nuestra pareja de nuestros propios sentimientos. Por ejemplo, si mi chico no hablase tanto con otras tías, pues yo no estaría celosa. No vayas por ahí. Tus celos son tu movida y tú eres la única que tiene que gestionarlos. Tú eres el único que puede eliminar tus celos independientemente de lo que haga tu pareja. 4. Al daros todos estos consejos, parto de la idea de que vuestra relación está basada en la confianza, la comunicación y la sinceridad. Si no os fiáis de vuestra pareja, es muy complicado que podáis gestionar los celos de forma saludable. Y si lo que tenéis es un problema de confianza, tenéis que resolverlo antes o de forma paralela a la gestión de los celos. A mí un concepto que me gusta mucho para mi pareja, que es el de compañeros de fechorías, como partners in crime, ¿no? Yo quiero que mi pareja sea mi compañero de fechorías, una persona con la cual estoy vinculada a través de la intimidad, la confianza, una persona con la que tengo complicidad. Para mí eso es súper importante. No puedo estar con una persona con la cual no puedo ser 100% sincera, con la cual no tengo una buena comunicación. Así que quedaos con este concepto que me gusta mucho, lo de compañeros de fechorías. Y ahora vamos a analizar qué son los celos. Los celos son una mezcla de sentimientos que hemos decidido juntar en un solo concepto, pero en realidad este concepto es una mezcla de muchas otras cosas, en su mayoría miedos y inseguridades. ¿Y si encuentra a alguien mejor que yo? ¿Y si decide dejarme? ¿Y si ya no siente lo mismo? ¿Y si engordo y ya no me quiere? ¿Y si a ella le gusta más que yo? Aprender a deconstruir, analizar y poner nombre a estas emociones es el primer paso para aprender a gestionar los celos. Y ahora, ejercicios. Esta es mi parte favorita. Os voy a dar los ejercicios que yo usaba y uso cuando tengo celos.
Analiza tus celos. Para mí este es el ejercicio más importante y el que realmente me ha ayudado a aprender cómo poder gestionar mis ataques de celos. Si estás teniendo uno de esos momentos en los cuales, ya sabes, tienes una presión en el pecho, te sientes mal, estás teniendo un ataque de celos, siéntate con papel y boli y analiza qué es exactamente lo que estás sintiendo. Pregúntate, ¿de qué estoy teniendo celos? O mejor aún, ¿de qué estoy teniendo miedo? Tengo miedo de que mi novio me deje por fulanita, o tengo miedo de que otra persona folle mejor que yo y que deje de gustarle tener relaciones conmigo. 1000 cosas. Escríbelo en el papel que tienes delante y hazlo de una forma súper concisa. Es decir, es mucho mejor poner tengo miedo a que mi novio me deje por Ana porque ella es más guapa que yo, a poner tengo miedo a que mi novio me deje. Cuanto más conciso, mejor. Quiero que hagas una lista con todos los miedos e inseguridades que te vienen a la mente cuando piensas en esos celos que estás teniendo. Y una vez la tengas delante, quiero que la analices, que vayas punto por punto analizando todas esas cosas que has escrito. ¿Por qué tengo miedo de que mi novio me deje por Ana? Pues me da miedo porque no me veo lo suficientemente buena para él. Y así todo el rato. Tienes que hacer muchas iteraciones en este ejercicio hasta llegar a una conclusión. La cuestión es que después de un tiempo haciéndolo verás patrones. Patrones que indican cuáles son los miedos y las inseguridades que originan estos celos que estás sintiendo. Un patrón común es me siento insegura de mi imagen o siento que no valgo lo suficiente. Ahí es donde has pillado el problema real. Ese es el punto al que queremos llegar. Porque estás deconstruyendo la frase tengo miedo de que mi novio me deje por Ana hacia arriba hasta llegar a realmente el cenit de la cuestión, ¿no? La cúspide de la pirámide, que es que te sientes insegura con tu imagen. Esto es un ejemplo sin más, hay miles de ejemplos. Con este ejercicio lo que queremos es analizar el problema hasta llegar a la cúspide de la pirámide y eliminar todas esas capas que te has puesto tú en tu mente acerca de tener celos o de tener miedos o inseguridades para llegar realmente a qué es realmente lo que te está rayando la cabeza, qué es realmente lo que te está haciendo sentir mal. En este caso sería un problema de autoestima, pero vosotros en vuestro caso tenéis que analizar vuestras condiciones específicas. Apóyate en tu pareja, pero no le hagas sentir culpable de lo que sientes. Acordaos lo que os he dicho antes de que nuestra mochila es solo nuestra. Es decir, podéis, por ejemplo, hacer este ejercicio en conjunto, pero siempre desde la asertividad, desde el respeto y desde el cariño, nunca culpabilizando. Lo más importante aquí es aprender qué disparadores activan tus celos, comprender cuál es ese problema, esa cúspide de la pirámide que está haciendo que tú tengas miedos e inseguridades. Porque una vez lo analizas y lo tienes ahí en el punto de mira, es muchísimo más fácil de deconstruir y de hacer que te dé igual. Y es más fácil que lo gestiones, claro. Crea mantras que te den seguridad. Los mantras son frases de poder, son frases que te sirven de detonante para recordar la manera en la cual tú quieres actuar en una situación concreta. Por ejemplo, algunos de mis mantras que os recomiendo utilizar son si él es feliz, yo soy feliz. Es decir, si mi pareja está teniendo un momento bueno, un momento divertido con otra persona, yo tengo que estar feliz por él porque le quiero y porque quiero que sea feliz, sea conmigo o sea sin mí. Otro mantra que uso muy a menudo es pensar, sé que me quiere, sé que me valora, sé que quiere estar conmigo. Si mi pareja ha decidido tener una relación conmigo es porque realmente es algo que quiere hacer y si no quisiese estar conmigo, pues no tendríamos una relación de pareja. Así que repetirme este pensamiento, el de sé que quiere estar conmigo, me hace sentirme mucho más poderosa y mucho más segura a la hora de gestionar los celos. Estos son mis mantras personales, vosotros deberíais encontrar los vuestros, los que sirven para vuestra situación particular, pero estos dos que os comento son un buen punto de partida. El sé que me quiere, sé que me valora y también el si él es feliz o ella es feliz, yo soy feliz. 3. Actúa como si. Este ejercicio es muy interesante porque consiste en pensar cómo actuaría una persona que realmente tiene mucha gestión emocional y que podría gestionar los celos de una forma muy positiva. Yo hago dos cosas, o bien pienso en cómo es la Marna que yo quiero ser y actúo en consecuencia, o bien pienso en una persona que conozca que sepa gestionar muy bien los celos y los problemas de gestión emocional y pienso en qué haría en mi lugar. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Alex, que tiene una inteligencia emocional que valoro y admiro muchísimo, entonces muchas veces lo que hago es pensar, ¿qué haría Alex en esta situación? ¿De qué manera resolvería este problema? Y actúo como si. Y actúo como si fuese esa persona, en vez de dejándome llevar por la Marna del momento que tiene ahí un arrebato de celos y está como furiosa. Y esos son todos los ejercicios, ahora lo que toca es tener paciencia. Como os decía antes, esto es un camino largo que requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo. En las primeras veces que haces todos estos ejercicios de gestión emocional que os he comentado, pueden ser frustrantes porque puede que no funcionen, pero recordad que en la repetición está la batalla, ¿no? Cuanto más repitáis todos estos ejercicios y cuanto más
ejercitéis estas herramientas, más fácil va a ser poder gestionar los celos. Y si estás teniendo un ataque de celos y no sabes qué hacer, recuerda que siempre puedes volver a este vídeo y volver a analizar los ejercicios que te he dado y los puedes volver a hacer todas las veces que haga falta. Este es un camino largo, recordad, paciencia. Y eso es todo, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Siento que lo he dicho como muy de carrerilla, como muy aprendido, porque llevo haciéndome un guión para este vídeo durante meses, para deciros todas las cosas que creo que tenía que deciros, así que como me lo he aprendido un poco de memoria, ha sonado así como muy de carrerilla. Y lo siento porque también os he hecho un vídeo un poco largo. Pero bueno, que os quiero muchísimo, ya sabéis que me podéis seguir en redes sociales, y si os gusta este canal, acordaos de suscribiros. ¡Un besote! ¡Chao, chao!